Bien, queridos hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor. Busque ahí en su Biblia, como muy bien antecedía Andrés. Estamos utilizando ya, ¿alguien se acuerda? ¿Fue en mayo que hicimos el cambio? ¿Puede ser? La NBLA, utilizamos la versión tradicional, que es la Reina Valera 60, y ahí está entonces disponible las razones de por qué hoy estamos utilizando la NBLA, para que todos los hermanos también que se están añadiendo, que Dios está añadiendo a la congregación, puedan también acceder a esa traducción. Vamos a Santiago, capítulo 1, versos 2 al 8. Santiago, capítulo 1, versos 2 al 8. El título de esta predicación es Probados con propósito. ¿Ven? Probados con propósito. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Buen Dios y Padre, hemos leído tu palabra. Oramos como iglesia local esta mañana y te rogamos que tú nos hables, Señor, a través de este mensaje. Que tú nos exhortes, nos animes a poder ser edificados. Señor, abre nuestros sentidos espirituales, por decirlo de alguna forma, para oír con atención lo que tú nos tienes que decir esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Los secretos del fallecido Andrew Murray para enfrentarse con los problemas han ayudado a millares. Son los siguientes. Primero, Dios me trajo aquí, es su voluntad que yo esté donde estoy, no dudaré de esta verdad. Segundo, Él me vigilará con su amor y me dará la gracia necesaria para que pueda comportarme como un hijo suyo. Tercero, Él hará de esta prueba una bendición. Me enseñará la lección que Él quiere que aprenda y obrará en mí la gracia que Él me conceda. Cuarto y último, mi Dios me ayudará a salir del problema. ¿Cuándo y cómo? Él lo sabe. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. En el contexto original de esta carta que hemos leído, está dirigida principalmente a judíos cristianos, judíos que se habían convertido al cristianismo y habían sido dispersados posiblemente luego del martirio de Esteban, que se nos relata en el capítulo 7 del libro de Hechos. De hecho, ahí mismo, ¿cierto? En 8:1 dice: aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Respecto a la situación de estos hermanos, ¿cierto? Sabemos que esta epístola fue dirigida a ellos, y su situación, atendiendo al contexto de la carta, si usted lee esta carta se va a dar cuenta de eso, pero un material consultado dice: algunos creen que se trataba de judíos ricos persiguiendo a judíos cristianos. Es probable que los primeros cristianos hayan sido objeto de abusos antisemitas paganos. Sin dudas, fue un tiempo de necesidades físicas y persecución. Es decir, las pruebas de estos hermanos eran reales y eran difíciles. Amén. Todo tipo de pruebas, escuche bien, son orquestadas por Dios para imprimir en nosotros el carácter de Cristo. Ellas son escenarios propicios para reconocer nuestra necedad y pedir a Dios sabiduría.
Nuestra predicación esta mañana va a tener básicamente dos puntos. Vamos entonces al primero de ellos, dice, una indicación y su propósito. Una indicación y su propósito. El verso 2 dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Un comentarista respecto de la prueba, o esta palabra que se traduce como prueba, dice, es una prueba que se hace con un fin, que no es sino que el que sometido a la prueba surja más fuerte y más puro. Amén. Lo primero que encontramos en nuestro texto entonces esta mañana es una indicación, es una dirección, algo que los destinatarios originales en su contexto de dolor, de dificultad debían hacer, y sin lugar a dudas, amados hermanos, algo que nosotros hoy también tenemos que hacer. Tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Los cristianos no estamos exentos de pruebas de distinta índole. Y hay un tipo de prueba, hermano, que suele ser la que nos cuesta más enfrentar. En medicina, cuando una enfermedad no tiene una causa conocida, los médicos dicen causa idiopática. No sabemos qué lo está causando. Hay un tipo de prueba que nosotros las percibimos como idiopáticas. ¿Por qué me está pasando esta tragedia? ¿Por qué me está yendo mal? Y hay un consuelo para nosotros. Y es que Dios está orquestando todo. Para los no creyentes es desconocido. Para nosotros, en cierto modo, sí, también es desconocido. Pero tenemos consuelo. Porque no estamos en nuestras propias manos, sino que estamos en las manos de Dios. Nuestro caminar es así, hermanos. Tendremos pruebas, producto muchas veces para nosotros de causas que no conocemos, pero Dios sí, son orquestadas por Él. El drama de Job, como no. La prueba del apóstol Pedro, el martirio de Esteban, el aguijón de la carne del apóstol Pablo, por mencionar algunos en el relato bíblico. Lo cierto es que eventualmente enfermaremos, quebraremos económicamente, tendremos problemas matrimoniales, familiares, viviremos el duelo de perder a un ser querido, o una notificación médica de una enfermedad terminal que está afectando a un ser querido o a nosotros mismos. Amados hermanos, estamos expuestos, bien digo, a todos esos escenarios. No estamos exentos, no estamos inmunes. Dios jamás ha dicho eso en su palabra. Por lo tanto, la expresión tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas tiene este telón de fondo. Todo tipo de pruebas que nosotros los cristianos enfrentamos. Y cuando usted piensa en esto, ¿cierto? Cuando usted piensa en que Santiago les está diciendo, a través del Espíritu Santo, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, ¿cuál es la reacción común y corriente frente a la prueba? ¿Cómo responde, digamos así, un incrédulo a la prueba? Con queja, hermano. Con queja. Se queja. E incluso, para ser justos, no solo los incrédulos. Nosotros mismos muchas veces nos quejamos bastante. Porque lo que Santiago está pidiendo acá es un contrasentido a la reacción natural del hombre, que es la queja frente a las pruebas. Pero hay una reacción propia de la naturaleza regenerada por Dios. En tanto el incrédulo, por un lado, responde con queja frente a la prueba. El creyente, ¿cómo debe hacerlo? El texto nos dice con gozo. Y Santiago es aún más enfático al decir con sumo gozo. La expresión de cercanía aquí en el texto dice, hermanos míos, nos deja muy en claro que se está dirigiendo a creyentes. Amados hermanos, esto es para nosotros hoy. Santiago no solo da una indicación, algo que deben hacer respecto a este escenario de prueba, sino también nos deja ver los propósitos de estas pruebas de la vida cristiana. ¿Qué es lo que logra la prueba en nuestra vida? Es la pregunta que sigue. El verso 3 responde, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, escuche bien, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Dicho de otro modo, si queremos ser completos, perfectos, debemos ser pacientes. Y una de las formas en que crecemos en paciencia es justamente a través de las pruebas. No crecemos o maduramos, amados hermanos, de la noche a la mañana. No crecemos o maduramos a través de experiencias místicas o emocionales. Crecemos, según el texto nos enseña, a través de pruebas, a través de dificultades, a través de problemas. Y este es un tránsito lento.
Es un tránsito que hay que recorrer día a día, a veces mes tras mes. A veces hay hermanos que sufren año tras año. De modo que nuestra paciencia sea fortalecida a través de esa prueba. Muéstrame un hombre o una mujer paciente. Muéstrame. Y estaremos frente a un hombre que ha sido probado, frente a una mujer que ha sido probada. La paciencia no se obtiene producto de un llamado adelante. Hoy día vamos a repartir paciencia. El Señor va a repartir paciencia. No, es cuesta arriba. Pero no estamos solos. De hecho, es el método de Dios. Los métodos humanos fallan, pero el método divino permanece para siempre. Si Dios ha dispuesto a utilizar las pruebas para formarnos, refinarnos, para sacar la escoria que hay aún en nosotros, gloria a Dios por eso. Por eso el apóstol, por eso Santiago dice, tengan por sumo gozo. Hermano, Dios está trabajando en ti. Tenlo por sumo gozo. Tenlo por sumo gozo. La paciencia, la palabra ocupada aquí como paciencia, es una palabra utilizada aquí más no solamente como la capacidad para soportar las pruebas, escucha bien, sino la habilidad para transformar las pruebas en grandeza y en gloria. ¿Por qué? Porque después de la prueba saldremos fortalecidos. El término perfectos y cabales que la Biblia utiliza, esta perfección, hermano, no está relacionado con ser impecables. ¿Se imagina que la Biblia nos dijese tenemos que ser perfectos y sin pecado? Ya estaríamos en un gran problema. Tiene que ver con el propósito con el cual Dios está trayendo esa prueba. Quiere decir que el proceso de prueba produce en nosotros la idoneidad, la capacidad de cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. En ese sentido, la prueba te hace más perfecto. ¿Amén? Dios está trabajando en nosotros. Lo que alucinaba a los paganos en los siglos de persecución de los primeros años de la iglesia es que los mártires no morían lúgubremente, sino cantando. Uno sonreía en las llamas. Le preguntaron por qué estaba sonriendo y contestó, veía la gloria de Dios y me sentía feliz. Estos mártires experimentaron este tipo de pruebas. Y su paciencia se iba desarrollando, fortaleciendo, pues ponía su esperanza, amados hermanos, en lo eterno. La misma prueba les iba haciendo más perfectos. La prueba ponía de manifiesto que tal vez un carácter que ellos mismos pensaban tener, pero la prueba mostraba ese sello de genuinidad. Querida iglesia, no subestimes tu prueba hoy. Yo desconozco cuántos de ustedes están pasando tiempos difíciles, pero no la subestimes. Tiene propósito. Dios está utilizándola para esculpirte, para trabajar en ti, para sacar la escoria, la impureza. Mientras vives, la prueba va fortaleciendo tu paciencia, y mientras tu paciencia se fortalece, Dios te va perfeccionando. El segundo punto de esta predicación, y antes de repetir esta idea, todo tipo de pruebas son orquestadas por Dios para imprimir en nosotros el carácter de Cristo. Son ellas escenarios propicios para reconocer nuestra necedad y pedir sabiduría a Dios. Y aquí vamos a desarrollar esta idea de la sabiduría. La sabiduría, por lo tanto, es requerida, es nuestro segundo punto. Otro elemento indispensable para vivir la prueba con sumo gozo y verla como un medio utilizado por Dios para llevarnos a madurar es la sabiduría. Y leemos en nuestro texto, en el versículo 5, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿sí? Esa expresión, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿ve cómo se conecta con lo anterior? La sabiduría en el contexto bíblico no se limita solo al conocimiento, no se limita solo al tener datos. La sabiduría en el contexto bíblico tiene que ver con el conocimiento práctico. ¿Amén? Con la verdad de Dios aplicada. Una definición que encontré por allí dice, ese talento del corazón y de la mente que se necesita para vivir como Dios manda. ¿Escuchó bien? Ese talento del corazón y de la mente que se necesita para vivir como Dios manda. En otras palabras,
Si deseamos vivir conforme a la voluntad de Dios, necesitamos ser hombres más sabios, mujeres más sabias. Ahora bien, no soy sabio o no lo soy lo suficiente. ¿Cómo puedes saber eso? Porque aún vives tus pruebas con quejas y no con sumo gozo. Si aún estás viviendo tus pruebas con queja y tras queja y acumulas una queja tras otra y no tienes ninguna experiencia de gozo al saber que Dios está trabajando en ti, es una evidencia de que aún falta sabiduría en ti. Vamos a entender este método de Dios vía las pruebas que Él nos permite vivir. Queda claro entonces que nuestra falta de sabiduría es un paso necesario, pero también es necesario reconocer que nos falta sabiduría. El texto dice que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. No sé si puede notar, pero el texto deja algo claro. Si nosotros aún nos quejamos, si nosotros aún no tenemos la suficiente sabiduría para enfrentar los problemas con sumo gozo, es que estamos haciendo algo mal. ¿Amén? Porque este texto está afirmando una garantía. ¿Lo ve? Dice que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Eso es una garantía, eso es una certeza. Entonces hay algo que nosotros estamos haciendo mal. Y una de las cosas en las cuales nosotros somos expertos es que somos orgullosos por naturaleza. Entonces, cuando nuestro corazón es orgulloso, ese corazón no va a reconocer falta de sabiduría, ni siquiera, hermanos, delante de Dios mismo. ¿Y por qué no pedimos? Bueno, el propio Santiago dice, piden mal, piden para vuestros deleites. Pero aquí hay una garantía hermosa en la palabra del Señor para nosotros hoy. Y es que si reconocemos nuestra necedad al momento de enfrentar los problemas, Dios promete darnos sabiduría. Y esto a mí, hermano, me golpea. Dice, sin reproche, y le será dada de forma abundante. De forma abundante. En general tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Pero este pasaje nos proporciona un buen parámetro de medición del grado de sabiduría que pretendemos tener. Si estamos viendo y viviendo las pruebas desde la óptica de Dios, si no estamos viviendo y viendo las pruebas desde la óptica de Dios, es claro que nos falta sabiduría. Estaremos de acuerdo en esta mañana que en esta ecuación el problema no está en Dios. Él quiere hacerte sabio, hermano. Él quiere darte sabiduría. Pero tienes que reconocer que eres necio primero. O más bien, tenemos que reconocer que somos necios aún. De manera de poder abrigar, abrazar esta garantía que Dios nos ofrece en su palabra. ¿Por qué nos cuesta vivir los escenarios de prueba? Nos falta sabiduría. ¿Por qué nos falta sabiduría? Porque hay orgullo en nuestro corazón y no nos quebrantamos delante del Señor pidiendo de esa sabiduría que Él nos quiere dar, según dice su palabra. Pidamos entonces sabiduría porque nos hace mucha falta. Cada vez que tú pides algo en conformidad a la voluntad de Dios revelada, ten la certeza que Dios te va a responder. Y como dice el texto, abundantemente y sin reproche. ¿Escuchó eso? Abundantemente y sin reproche. Una salvedad aquí. No dice rápidamente. No dice que el Señor te va a responder rápidamente. Porque nosotros somos asiduos queremos soluciones ya. Tenemos un problema y, Señor, no aguanto más esta carga. ¿Cuánto llevas de problema? 3 horas. Tranquilo, tranquilo. Que ese mismo proceso que se dilata, Dios lo está usando. Dios responde entonces, repito el concepto, abundantemente y sin reproche, pero no rápidamente. Pero hay más respecto de esto, y hay una especie de cláusula, le puse yo, respecto de esta petición, una especie de condición. Verso 6 dice, pero pida con fe, sin dudar. Este pedir con fe, el mismo Santiago nos lo caracteriza, no está hablando del contenido de la fe como doctrina, sino está hablando de esa fe que hace una petición y sabe que será respondida. ¿Me expliqué bien?
No está hablando de fe en términos de doctrina, de datos. Está hablando de la fe en la cual tú sabes que cuando pides a Dios, Dios te va a responder. Y es claro que si le pedimos sabiduría a Dios, Él nos va a responder, porque Él mismo lo ha declarado en su palabra. Mientras el versículo 5 nos dice que Dios es la fuente de la sabiduría y que está en disposición de dárnosla, el verso 6 en adelante nos indica la forma en que debemos solicitar esa sabiduría. Primero, como hemos leído, pero pida con fe, sin dudar. Ahora Santiago expande esta idea y utiliza una ilustración. Dice, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Nos da la idea de inestabilidad, ¿no? Así no debe ser nuestra oración, ¿sí? Nuestra oración al pedir sabiduría a Dios no debe ser como esto que se está ilustrando acá, como la ola del mar que es impulsada por el viento, algo absolutamente inestable. Esta oración podríamos pensar que es así: Señor, si te parece bien, no te quiero molestar con esta petición, tal vez soy demasiado necio, tal vez soy tan necio que tú no me puedes hacer más sabio. Esa es una oración que refleja ese que es llevado por la ola del mar, de aquí hacia allá. Tenemos que pedir, por lo tanto, con convicción, con certeza, de que recibiremos lo que estamos pidiendo. Ahora, este tipo de oración sin convicción, sin certeza, una oración, digámoslo, desinformada, una oración que no conoce al Dios al cual le está pidiendo, obtiene resultados. Verso 7. No piense pues que ese hombre recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Una explicación aquí es que el doble ánimo, es decir, donde cohabitan en la misma persona confianza y desconfianza en Dios. Me gustó ese concepto que leí por ahí. Doble ánimo, en la misma persona habita confianza y desconfianza en Dios. Finalmente, eso implica que dicha persona no conoce a Dios de la forma que debe ser conocido. Por eso abriga dudas. Pone en entredicho, y esto es grave, hermanos, tal vez no lo podemos ver en la simple lectura, pero este tipo de personas de doble ánimo ponen en entredicho la veracidad de Dios y el poder de Dios. La veracidad de Dios en términos de que Él ha prometido darnos, y la omnipotencia de Dios en términos de que Él te va a hacer sabio. No importa el concepto bajo que tú tengas de ti mismo. No, pero esa sabiduría es para los catedráticos. No, hermano, estamos hablando, recuerden, sabiduría práctica, algo que se muestra con hechos. Salmo 19:7 dice, el testimonio del Señor es seguro. Escucha bien, que hace sabio al sencillo. ¿Escuchaste bien? El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. No sé cuántos de ustedes quieren ser personas más sabias. Yo le pido a Dios me dé sabiduría. Hermanos, en un lenguaje más llano, más directo, no pidas sabiduría a Dios por si acaso. No pidas a Dios ser sabio por si acaso. Eso no es lo que nos está enseñando la palabra. Pida a Dios sabiduría, pues usted debe saber que Dios se la quiere dar. Todo tipo de pruebas son orquestadas por Dios para imprimir en nosotros el carácter de Cristo. Ellas son escenarios propicios para reconocer nuestra necedad y, tal como hemos dicho en este apartado, pedir sabiduría a Dios. Cuando en el año 1735 Juan Wesley viajó a las entonces colonias inglesas de Georgia en Norteamérica, el barco en el que viajaba tuvo que enfrentarse a una temible tempestad que puso en peligro la vida de los tripulantes y pasajeros. Wesley se encerró en su camarote para soportar allí mejor el embate de las olas, pero desde allí escuchó en cubierta el canto de un grupo de hermanos morados que, al no tener recursos suficientes para comprar un pasaje con camarote, tuvieron que quedarse en la cubierta a soportar la furia de la tempestad. Cuando vino la calma, Wesley preguntó a uno de ellos cómo podían hombres, mujeres y niños cantar en circunstancias tan terribles.
en las que una ola podía haberles arrastrado a todos al fondo del mar en cualquier momento. La respuesta del morado, que en realidad fue una pregunta, fue tan simple como demoledora para el gran predicador. Señor Wesley, ¿conoce usted a Jesucristo? ¿Cree que a su lado hay razón para sentir miedo? ¿Está siendo probado, hermano? Hermana, está siendo probada. Tal como le respondió este morado a Wesley. No hay razón para tener miedo. No hay razón para tener miedo. Dios prepara este escenario para moldear en ti el carácter de Cristo. Debes saber algo, Dios no sabe lo que es perder el control. Nos queda grande ese concepto, pero Dios no sabe lo que es perder el control. Él está obrando en ti, moldeándote a la imagen de su Hijo. Y cada prueba, escucha bien esto, amado hermano, hermana, y cada prueba que Dios permite que tú vivas, tiene propósito. Oremos a nuestro Dios. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos esta mañana. Hemos expuesto este texto, Señor, con temor delante de ti, Señor, sin el ánimo de manipular emociones, sino muy por el contrario, exponer tu verdad y que ésta sea la que dirija y oriente los corazones, Señor. Con certeza hay hermanos aquí que están pasándolo mal, están siendo probados, están con problemas matrimoniales, familiares, con dificultades tal vez económicas, algunos con problemas de salud, Señor, con tal vez hijos enfermos, o a lo mejor hijos que están lejos de la fe, un esposo o una esposa que tampoco se acerca a ti. Hay tanta diversidad de escenarios distintos, Señor. Yo te ruego que lo que hemos compartido esta mañana sea revelado a nuestras vidas, Señor. Sea revelado y, tal como hemos dicho en el curso de esta predicación, nos haga más sabios. Nos haga más sabios. Sabemos que no saldremos de aquí con una solución necesariamente. Pero si salimos de este lugar al menos con una indicación clara de cómo nuestro carácter debe ser transformado frente a la prueba, creo que habremos avanzado al menos un paso adelante. Ayúdanos, Señor. Reconocemos, y creo representar a la iglesia en general, reconocemos nuestra necedad. Y es que delante de tu infinita y eterna sabiduría, ¿quién podrá llamarse a sí mismo sabio? Reconocemos nuestra necedad, reconocemos y te pedimos perdón porque la queja es abundante en nuestra boca frente a la prueba, porque muchas veces cuestionamos cómo tú haces las cosas, Señor, y no estamos en posición de cuestionar tu obrar. Estamos hoy en posición de vivir ese escenario con sumo gozo, dice Santiago. Te rogamos, Señor, nos perdones por este pecado y nos hagas personas, nos hagas hijos más sabios, Señor. En el nombre de Jesús oramos esta mañana. Amén y